Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y hoy nuestra invitada es Soledad Alvear, ex senadora, ex canciller, ex ministra de Justicia, hoy militante de Amarillos por Chile, y tenemos el gusto de tenerla acá en Ciudadano Político. Soledad, muchas gracias por estar acá. No, encantada de poder estar y aprovecho de saludar a todos quienes están viendo y escuchando. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, para las personas que están en casa, tú has sido una gran figura política, protagonista en la época de la Concertación y la Alianza, durante los gobiernos de Frey, durante el gobierno del presidente Lagos. Y Elwin también. Y Elwin, por supuesto, para allá voy. Abogada y política. Fuiste senadora por un periodo y fuiste la primera mujer en ocupar el cargo de canciller durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Qué gran Desafío. momento. ¿Sí? Sí, fue un desafío enorme, fantástico, muy agotador, ¿eh? Porque además el presidente Lagos es un estadista reconocido a nivel internacional, y la verdad es que poder ser su canciller, recorrer el mundo, y además nos tocaron momentos muy especiales. Tuviste una votación en las Naciones Unidas así es. Sobre la invasión a Irak. Exactamente, ahí tuvimos un momento muy crucial porque nosotros habíamos trabajado con antelación durante 2 años un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, nosotros terminamos de trabajar el tratado en inglés en el mes de diciembre, y en el mes de enero entramos al Consejo de Seguridad y Estados Unidos plantea una resolución con el objeto de, que el Consejo apoyara una guerra a Irak. Ahí fue un periodo muy activo, mucho viaje a Nueva York, conversábamos con los cancilleres, Colin Powell era el secretario de Estado. ¿Había mucha presión para contar con el voto de Chile? No, y además los únicos 2 países de América Latina que estábamos en el Consejo de Seguridad era México y Chile. México, de kilómetros de frontera con Estados Unidos, y nosotros, a pocas semanas que se había aprobado o había terminado la negociación y se necesitaba aprobar en el Congreso de Estados Unidos y en el Congreso chileno. Entonces, aquí mismo en Chile uno revisa los periódicos de esa época y los mensajes eran: no vamos a arriesgar un tratado de libre comercio, así que apoyemos a Estados Unidos. Y la verdad que yo recuerdo muy bien que en política exterior, como también en política interna, uno debe actuar siempre de acuerdo a los principios. Y resulta que en materia internacional nosotros siempre hemos propiciado el multilateralismo, hemos propiciado el respeto a los tratados, y gracias a eso hemos tenido éxito con países vecinos que nos han demandado la Haya, la solución pacífica de las controversias, y en caso de que no haya una solución pacífica, con un acuerdo del Consejo de Seguridad. Resulta que se trató de lograr este acuerdo entre enero y marzo, y finalmente no se logró un acuerdo, y vino la invasión de Estados Unidos aliado con España, con Gran Bretaña. Sin el voto de Chile. Sin el voto de Chile. Y esto nunca estuvo en duda, cuando usted conversaba con el presidente, nunca estuvo en duda la posición que ustedes dos tenían respecto a este voto en el Consejo. De repente nosotros queríamos sugerir cosas. ¿Ya? Por ejemplo, la excusa que se nos daba era que había una comisión que estaba evaluando si habían o no efectivamente armas de destrucción masiva en Irak. Resulta que en el periodo en que investigaron nunca encontraron nada. Entonces nosotros decíamos, extendamos el plazo 20 días más, un mes más, para que sigan indagando para efectivamente verificar aquello. A la postre tampoco se encontraron. Después de la invasión y después de que terminó la guerra tampoco hubo pruebas. No, nunca se han encontrado las armas de destrucción masiva. Y recuerdo también la imagen que siguió teniendo Chile ante el mundo, que en un viaje posterior que yo tuve que hacer a Grecia, me recibió el canciller naturalmente, y él me decía
que cuando esto ocurrió, cuando se llevó adelante la votación, en muchos países del mundo se transmitía en directo en la televisión. Entonces, bueno, curiosamente yo estaba con una chaqueta roja, parece que me gusta mucho el rojo. Te queda bien, te queda muy bien. Bueno, y fui la primera que me tocó hablar para fundamentar el voto y decir no. Entonces, en Grecia salieron a marchar para apoyar que no se había aprobado, y muchos griegos salieron con una bandera chilena. Entonces me emocionó mucho, porque pensar que en Grecia se había valorado tanto este hecho, bueno, uno da cuenta que al final, aunque pueda pagar costos, que no los pagamos, entre paréntesis, aunque pueda pagar costos, que el costo podría haber sido que Estados Unidos dijera, ¿sabe qué más? No aprobamos el tratado en el Congreso. ¿Cómo fue eso después del voto? Porque es un voto decisivo y además justamente contra Estados Unidos, un gran aliado comercial, el papá grande de la región, por decirlo de alguna manera. Después de hecha la votación, al día siguiente, ¿cómo fueron las relaciones? ¿Cómo te sonó el teléfono? ¿Te tiene que haber llamado alguien y haber dicho algo? Sí, disappointment, como me decían, desacuerdo, con un país amigo en desacuerdo. Pero esto fue en marzo, y en abril yo tenía una invitación a Estados Unidos, pero era un grupo enorme de universidades para hablar sobre temas internacionales. Y participaba también Colin Powell, el secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces yo fui. Tuvimos una relación, él falleció hace poco, lamentablemente. Tuvimos una relación fantástica. Y él se acercó a saludarme, muy caballero. Entonces me dijo, mira, Soledad, nosotros no vamos a mover un dedo para que se apruebe este tratado en el Congreso. Así que esa es tarea tuya, convencer a los congresistas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Imagínate el desafío, ¿no? Pequeño desafío puso en sus hombros Colin Powell. Así es. En ese entonces era el embajador Bianchi quien nos representaba en Estados Unidos. Yo me acuerdo que hablé con el presidente Lagos, lo llamé por teléfono, le conté, me quedé en Estados Unidos para los efectos de empezar a trabajar. Y nosotros no contratamos ninguna oficina de lobby porque no tenemos plata. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, desde luego ir a hablar con los representantes, uno por uno. Lo mismo que me tocó hacer después en Chile, uno por uno. Cada diputado, cada senador en Chile. Y convencerlos de que, Chile era un país que había recuperado la democracia en forma espectacular, vale decir, con un lápiz y un papel, cosa que no es muy frecuente. Así es. En segundo lugar, nosotros estábamos haciendo un esfuerzo gigantesco para los efectos de fortalecer la democracia, respetar los derechos humanos, abrirnos al mundo, que era algo que se resistía a América Latina, porque nosotros creíamos en esta posibilidad. Somos un país tan pequeño que es clave el abrirnos al mundo y poder exportar nuestros productos, recibir las inversiones, etcétera. Y ustedes, les decía yo, se preocupan de América Latina cuando hay terrorismo, hay narcotráfico, pero apoyen en este caso a un país que está tratando de hacer las cosas al revés, insertándonos en democracia, respetándonos, con amistad cívica como existía en ese entonces, cosa que hoy no existe lamentablemente. Y bueno, ese fue un argumento que fue muy convincente, tanto para los senadores y representantes republicanos y demócratas. Y eso fue, en definitiva se llevó al Congreso, se aprobó, con un legado de la gestión. Y después llegué a Chile y resultó que se había aprobado primero en Estados Unidos y no se había aprobado en Chile. ¿Fue más difícil el lobby acá? Sí, y de verdad lo digo, porque antes del mismo año habíamos culminado la negociación con la Unión Europea. Entonces, cuando yo fui al Parlamento chileno, me dijeron algunos, mira, de la Unión Europea lo vamos a aprobar, pues un acuerdo de cooperación, con países que tenemos raíces comunes, en fin.
valores comunes. Y bueno, pero yo sé que usted está negociando en paralelo con Estados Unidos. ¿No se te ocurre traer acá al Congreso el acuerdo con Estados Unidos? Han pasado muchos años ya. Sí. ¿Podemos contar quién te podría haber dicho algo así? ¿O de qué partido, por lo menos? De algún partido de izquierda. Ya, De izquierda. Los de izquierda más, los de izquierda más de extremo. Perfecto. Porque hay otras personas de izquierda que fueron absolutamente generosos, y es cuestión de ver aquí en hechos recientes lo que costó el poder aprobar el TPP, que es este tratado con un conjunto de grandes países, y finalmente logramos, la verdad que yo ya lo hacía no como senadora, sino que como persona interesada en que a Chile le vaya bien. Siempre estaré disponible para aquello. Fue una cosa, está muy poco claro qué iba a pasar, porque los que son actuales gobiernos, el presidente Gabriel Boric, en su campaña habían dicho explícitamente que no iban a ratificar el TPP-11. Y tú estuviste conversando. O sea, lo que pasa es que como ex canciller, obvio, muchos me llamaban y me siguen llamando para preguntarme temas internacionales o temas de justicia, en fin. Sigo siendo consultada. Yo no estoy haciendo clases en forma permanente, pero sí doy clases magistrales en Chile y fuera de Chile. Ahora en octubre me voy a España a 2 universidades. Entonces, tengo una experiencia, tengo conocimiento y claro, tengo personas con las cuales hemos seguido en contacto. Luis Ernesto Derbez, que fue el canciller de México, que lo pasó bien mal también a propósito de esta guerra y que tuvimos una posición común con México, que fue fantástico el trabajo. Bueno, nos seguimos viendo. Me ha invitado a su universidad, él tiene una universidad en México. Entonces, hay contactos que permanecen y que, bueno, que son tan fantásticos. ¿Está más crispado el ambiente? ¿Es distinta la manera de hacer política? ¿Son distintas estas conversaciones en tu época como canciller, como senadora, como ministra de Justicia? Después me gustaría preguntarte por la reforma procesal penal que se vio. ¿A la forma como lo ves ahora? ¿Hoy día está un poquito más difícil quizá conversar? Completamente distinto. Desde luego había amistad cívica. Uno podía conversar y respetaban su opinión. Yo tenía una persona al frente que pensaba completamente distinto y me daba un argumento, contraargumentaba. Entonces de repente les pedía, a ver, dame tú argumentos que me puedan convencer, porque los que me has dado hasta el momento no son así. Entonces era una forma de provocar también un diálogo en la cual uno muestra el interés por lo que está pensando la otra persona y conoce bien lo que está pensando y las razones por las cuales piensa eso. Ese diálogo no se da el día de hoy. Las personas, en su mayoría, al parecer, tienen una opinión y bueno, es difícil sacarlas de esa opinión, es difícil que escuchen. Uno distingue incluso dentro del gobierno del presidente Boric personas que participaron en los gobiernos de la concertación, que tienen una forma de aproximarse distinta a las personas más jóvenes que han llegado del Frente Amplio. Bueno, y eso es lamentable. Y por otra parte, uno puede apreciar que también por parte de la derecha surge un movimiento más extremo, que el día de hoy está lamentablemente con un predominio en la forma de constituir el actual proceso de discusión constitucional. ¿Te refieres al Partido Republicano? Sí, el Partido Republicano. Entonces, ¿pero encuentras que tienen las mismas maneras? Te hago la pregunta porque los dos son sectores, entre comillas, actores nuevos en política, con caras antiguas, pero son actores nuevos, Frente Amplio como tal, el Partido Republicano per se.
muchos ex-UDI por un lado, y bueno, personas que han estado activos desde la revuelta de estudiantiles, imagínense. Pero son maneras distintas de conversar, parece. ¿O son iguales? ¿Tú los encuentras igual de...? Mira, yo espero que el republicano cambie su actitud, que en algunos casos ya lo ha hecho, en torno a la discusión de la Constitución. Bien. Porque no podemos tener un fracaso, creo yo, nuevamente en un plebiscito respecto a la Constitución. Así. Y llegaron al proceso con una mirada única. Igual que en el proceso anterior fue al revés. Fue al revés. Entonces, una constitución partisana que debía satisfacer los principios, y bueno, salió lo que salió de la izquierda. Y republicano llegó con esa actitud. Entonces, de tener una constitución que fue rechazada en septiembre del año pasado, que fue poco abierta a escuchar a quienes opinaban distinto, estábamos llegando a un proceso en que era lo mismo, pero para el otro lado. Entonces, el día de hoy escribí una columna respecto de este punto, urgente llamado. Urgente llamado. Urgente llamado, para los efectos de que lograr consenso. Uno nunca, lo digo como experiencia, como ex ministra y como ex senadora, uno nunca puede lograr el 100% de lo que quiere si quiere tener proyectos colectivos. Sin Entonces, duda, Soledad, yo creo que los chilenos echamos de menos esa forma de hacer política y de llegar a consensos y poder, como decías tú, conversar, exponer ideas, argumentos, recibirlos sin grandes escándalos, como lamentablemente nos están acostumbrando hoy día a ver todos los días. Vamos a ir a una primera pausa y Perfecto. volvemos con el tema de la convención. Perfecto. ¿Sí? Vamos a una pausa. Soy Cris Portugal, estamos junto a Soledad Alvear acá en Ciudadano Político. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, al arco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia
futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U. Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy en blanco. Déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico fronterizo, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tengo un amigo que estudió eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás si era gol, si estaba offside, se entró, no entró. Pero te agarró un equipo brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos 2 días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Estamos de regreso en Ciudadano Político, soy Cris Portugal y nos encontramos junto a la ex ministra, ex senadora Soledad Alvear. Soledad, estábamos comentando 2 temas. Hablamos de tu periodo como canciller, experiencias en el área internacional, la votación que te tocó en las Naciones Unidas, el respeto a los tratados y estábamos comentando un poco del nuevo Consejo Constituyente y el momento que está. Antes de pasar al Consejo me gustaría cerrar con un tema porque fue el gobierno actual y las personas que integran el gobierno actual fueron bastante reacios y fueron bastante críticos a los tratados de libre comercio que ya existían y a los que estaban por firmarse o ratificarse. A la postre parece que todo indica de que las gestiones que se hicieron en su minuto por los presidentes Lagos, en este caso contigo en Cancillería, y todos los otros tratados que se han dado forma han sido ventajosos para Chile. ¿Tú lo ves como una política positiva para Chile? Absolutamente. Nosotros somos un país pequeño. Tenemos pocos habitantes. Si uno mira el globo terráqueo y ve dónde está Chile, bueno, a muchos europeos les costaba encontrarlo. Este Chile. ¿En serio? No cancilleres, sí, no, personas, sí, obvio. El mozo del hotel que estaba atendiendo, ¿de dónde es usted, Chile? ¿Dónde está Chile? Bueno, en fin. Es una política fundamental para el desarrollo de Chile. Somos un país pequeño. ¿Qué haríamos si no tuviésemos tratados de libre comercio para exportar el vino? Todo el vino que producimos. Si cuando recuperamos la democracia, los vinos chilenos eran unos pocos y de calidades regularcitas. Bueno, el resultado es que ahora competimos con los mejores vinos del mundo y uno va a cualquier país, se mete a un supermercado y hay un vino chileno. No seríamos capaces de tomarnos todo el vino nosotros. Y eso no lo grafico en un producto, pero eso da no solamente ganancias a la persona que exporta, da mucho trabajo. Temporal, en la época de las cosechas, pero también en todo el procesamiento, sí, claro. Muchas personas que tienen trabajo en forma permanente. Entonces, esto es generación de desarrollo para el país. Así es. ¿Y cómo esto, en tus tiempos de actividad política, era más bien una política de Estado? Había una visión a largo plazo y todo parecía indicar que los dos sectores, izquierda y derecha en ese minuto, tenían esta visión, por decirlo, de estadista. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le dirías tú a las nuevas generaciones que están entrando a la política? Sobre este tema de tener políticas de Estado a largo plazo. Bueno, eso es muy importante. Los chinos, por ejemplo, nos dan un ejemplo de esto. Ellos están siempre planificando a 50, 100 años cómo debe estar China, cuáles son los pasos anteriores que hay que dar para lograr ese objetivo. ¿Qué pasa con estas generaciones? Esta generación mira la coyuntura, mira el problema del día.
si lamentablemente ocurren hechos delictivos, bueno, sale en la televisión, salen las muestras y generalmente aparece un proyecto de ley de algún parlamentario que quiere aumentar las penas respecto a este delito. Pero si uno mira la delincuencia, que es un tema muy vigente, hay que mirarlo desde el punto de vista de la prevención. En primer lugar, evitemos que se cometan delitos y hasta el punto de vista de la rehabilitación. ¿Saben la cantidad de jóvenes que han desertado el sistema escolar? ¿Qué están haciendo esos jóvenes y esos niños? Los pescan los narcotraficantes para que vendan drogas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar para evitar que más jóvenes y niños, porque estoy hablando de niños, no caigan en esto? Bueno, hacer programas de reinserción para que ellos vuelvan a incorporarse al sistema escolar y sigan en la vida, pues han llegado hasta cuarto básico, incluso hasta cuarto medio el día de hoy, les es difícil encontrar un trabajo sin una especialización. Entonces, lograr encauzar nuevamente, vamos a evitar una cantidad importantísima de delitos. Claro, la pregunta era justamente, ¿cómo logramos convencer a las nuevas generaciones que están llegando al poder en que estas políticas de Estado deberían justamente verse como eso, como políticas de Estado a largo plazo? Porque como bien dices tú, Soledad, parece que la inmediatez es la que manda hoy día. Así es. ¿Tú crees que esto se puede arreglar, que se pueda encauzar? ¿Tú crees que esta agua movida, esta tormenta por la que podríamos estar pasando, pueda tener una reversa y volver a una política en buenos términos como en tus tiempos? Yo soy como el Papa Francisco, que tengo esperanza. ¿Ya? Siempre tengo esperanza. Mis amigos a veces se ríen, mis hijos también, porque digo, siempre hay esperanza. Incluso cuando estaba en plena discusión el proceso constitucional anterior y yo lo seguía paso a paso, bueno, la verdad es que yo siempre tenía esperanza. Y es la razón por la cual en Amarillos empezamos a trabajar para dar a conocer estas alertas amarillas de temas puntuales que se estaban discutiendo y que para nosotros significaba, no solo para nosotros, para el país significaba una locura. O sea, esto de tener el territorio dividido, de tener 11 sistemas judiciales distintos, o sea, era realmente una locura. ¿Se imaginan que se hubiese aprobado aquello? Entonces empezamos a destacar aquellos puntos que eran inviables para nuestro país. Y finalmente, cuando vimos el texto completo, ya dimos una alerta roja. La alerta roja, en la cual hay que decir, esta Constitución no se puede aprobar. Y ahí dimos un salto, personas que somos de centro y también de izquierda democrática, en que nos sumamos a este movimiento amarillo, que es un movimiento, como decía, de centro, que logró, junto con otros naturalmente, pero logró correr la cerca, porque al principio la cerca estaba dividida entre unos y otros. Entonces, cuando este partido amarillo empieza a inmiscuirse y con voz de personas que habían estado en los gobiernos de la concertación, etcétera, pues la gente empezó a mirar, que no era la derecha, sino que eran otros sectores que habían gobernado incluso y que habían sido, bueno, hoy se reconoce lo exitoso que fueron los gobiernos de la concertación. Y bueno, y se dieron cuenta de que esta Constitución era mala. Ya llegamos a otros sectores y bueno, y terminó con el resultado del año pasado, en septiembre, tan mayoritario que no nos imaginamos nunca. Un 62%. Así es. A un año. Soledad, Amarillos, esta llegada de Amarillos, esta irrupción de este movimiento que parece que partió con ustedes, un grupo de personas que pensaban, claro, que pensaban parecido, con visiones similares, con experiencia, porque hay que decir que ese es un factor común, con experiencia, y efectivamente agarró vuelo. Tú militaste en la Democracia Cristiana desde los 17 años. Sí. ¿Fue duro salir? Terrible. Fue terriblemente duro. Fue un duelo porque... Además, tú y tu marido, Gutenberg Martínez. Sí, salí yo primero y después salió él. La verdad es que para mí, mi vida, desde los 17 años, mi vida había estado en la Democracia Cristiana. La cantidad de amigos
ya no tan solo camaradas, sino que amigos de toda la vida, de la universidad, de lo que habían sido las distintas perspectivas, cómo habíamos trabajado en los gobiernos de la concertación, etcétera. Era una experiencia brutal, pero yo siempre he pensado en que uno tiene que ser coherente con los principios. Y yo soy completamente coherente con los principios de la Falange y de la democracia cristiana en su declaración de principios. Lo firmo feliz el día de hoy y yo sigo conservando esos principios. Pero esos principios se vulneran cuando, estando conscientes, muchos de ellos votan por el apruebo de la anterior Constitución, sabiendo lo que podía significar. Entonces, uno dice, bueno, yo tengo que dar un paso al costado. Consecuente con tus principios. Sí. Y esta llegada a Amarillos ahora, este grupo en el que estás ahora, ¿te sientes más cómoda? Sí, me siento muy cómoda. Tenemos una relación humana muy, muy bonita. Cuando nos tocó trabajar en contra de la anterior Constitución, fue una experiencia única en que empezamos a encontrarnos personas que veníamos de vertientes distintas. Así es. Y encontrarnos en esto fue muy bonito. Recorrimos Chile y la gente, bueno, de los 70 personas que habíamos firmado la carta, bueno, teníamos más de 80.000 personas suscribiendo Amarillo. Entonces, fue una experiencia convocante, fue un movimiento nuevo, porque tampoco fue agresivo. Si recuerdas tú la propaganda que hizo Amarillo, sí, claro, era siempre una cosa convocante, alegre, en la cual invitábamos a mirar por Chile. Y eso es lo que nos alienta, tener siempre Chile primero. Uno no tiene al partido primero, tiene a Chile. Me han contado que estás súper activa, así como en las columnas que estábamos comentando, que tengo pendiente leerla, la de hoy. Estás muy activa y todos esperan leer tus informes, todos en derecho, eres abogada, imagínate con la experiencia. Soledad, ¿esperan ustedes como Amarillos tener más protagonismo en las próximas elecciones? Sí, nosotros queremos eso. Estamos en un proceso de constituirnos en más regiones, pero nosotros nos constituimos en 4 regiones, pero ahora queremos llegar a otras regiones, especialmente las grandes, Valparaíso, Concepción, Santiago, la región metropolitana, y poder llevar candidatos en las próximas elecciones. Ya lo podemos hacer en las regiones en que estamos constituidos. Entonces, creemos que sí, que la posibilidad en las próximas elecciones de tener concejales o tener algún alcalde es muy importante. ¿Se sienten más cómodos conversando o imaginándose, haciendo futurología, conversando más con sectores de centro derecha que con un Frente Amplio, por ejemplo? Depende de lo que estén postulando. Hasta el momento no hemos estado de acuerdo, salvo honrosas excepciones, con las cosas que plantea el Frente Amplio. Y tampoco estamos de acuerdo con las posturas que tenían republicanos, como comentaba hace un rato atrás, en el nuevo proceso constituyente. Claro. Entonces, sí, me refería a las municipales, porque a veces existen pactos por omisión. Claro. Bueno, eso no se ha resuelto. Yo creo que lo primero es convencer con ideas. Cuando fui senadora, y en eso no me fue bien, junto con el senador Larraín, que era de la UDI, presentamos un proyecto de ley para que existiera el voto programático. ¿Qué significa eso? Que al momento de inscribir una candidatura a alcalde, el alcalde inscriba también su programa, su propuesta de gobierno del municipio. ¿Qué es lo que quiere hacer en tal y cual municipio? Y todos lo inscriban de manera tal que la gente pueda conocerlo. Lo importante es que además, eso no se aprobó. No se aprobó. No está vigente. No está vigente, por eso no se aprobó, no está vigente. Yo creo que fue el único proyecto de ley que no logró frutos
cuando fui senadora. Ese proyecto de ley no se logró. Yo creo que es súper importante porque tenemos que revertir la política, que tengamos un foro el día de mañana de los distintos candidatos a alcaldes de tal comuna, en la cual cada uno exponga su propuesta de gobierno. Mira cómo logramos cambiar la forma de hacer política. Porque ya no es que este feo dijo hace 3 años no sé qué cosa y se contradice con... No, a ver, veamos las propuestas de gobierno. ¿Quién es creíble en relación a su propuesta? Porque si en realidad el día anterior o 2 meses antes decía algo distinto, la verdad es que va a ser poco creíble. Sí. Y a veces por alcaldes se están votando más por, entre comillas, rostros o caras, más que por programas y equipos de trabajo. Muchas veces ni siquiera saben qué postula un candidato a alcalde, y eso le hace mal al municipio y le hace pésimo a la política. Porque eso al final genera en los ciudadanos una sensación de incumplimiento, de populismo. Y es muy importante porque las municipalidades hacer gestiones y son los primeros que llegan, están los más cercanos al ciudadano de a pie. Exactamente. Entonces es una gestión súper importante. Muy importante, muy importante. Soledad, vamos terminando este bloque y vamos a una pausa y volvemos. ¿Sí? Estamos en Ciudadano Político junto a Soledad Alvear, que nos visita hoy acá. Soy Cris Portugal, volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está nota, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Fíjate la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, al arco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U. Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy en blanco. Déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico fue Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tengo un amigo que estudia eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo de Macera Gol, Estados Unidos entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político junto a la ex ministra y ex senadora Soledad Alvear, conversando de contingencia y más. Soledad, estamos en el último bloque y no podemos dejar de hablar un poco de contingencia. Como está expuesto hoy día el mapa político y como están conformados los poderes, hoy día en el gobierno tenemos al socialismo democrático con muchas personas que probablemente trabajaron contigo en gobiernos de la Concertación. Y también está, obviamente, esta nueva generación del Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Qué le dirías tú a las personas que pertenecen quizá más a tu generación y que trabajaron otra manera de hacer política y que hoy, inexplicablemente, votan o están a favor de esta, entre comillas, nueva forma de hacer política que es bastante más bullera, bastante más, no sé cómo decirlo, chabacana? ¿Qué palabra ocupamos? Bueno, yo diría que es muy importante, y en el socialismo democrático se notan a personas que están trabajando incluso en el actual gobierno y que tienen una mirada o que están siempre tratando de lograr un acuerdo, son los que más van al Congreso para los efectos de convencer a diputados y senadores respecto de un proyecto. Yo diría que tengo la sensación, y he conversado con algunos, que están bastante más inclinados hacia posiciones como las que sostenemos, como las que tuvimos en la Concertación, en el sentido de ampliar el diálogo. El otro día, hace poco, estuve en la presentación del libro, que aprovecho de recomendarlo, de Óscar Guillermo Garretón, que hizo su presentación pública. Todos sabemos que, bueno, no todos, Óscar Guillermo Garretón fue un socialista muy duro, primero Mapu y después socialista, que bueno, estuvo en el exilio y después cuando llegó a Chile, lo autorizaron a venir a Chile por el funeral de su padre, pero lo detuvieron al día siguiente. Estuvo preso, y se fue nuevamente luego al exilio cuando pudo salir, y ahora tiene una mirada de amarillos. Y así como él, hay muchos. Algunos se han atrevido a dar el paso, como el propio Óscar Guillermo Garretón, que es muy entretenido el libro, porque hasta divertido, uno se ríe mucho con el libro y pasa rápido. Voy a tomar, no lo he leído, Y bueno, hay algunos que se han atrevido a dar el paso y otros que no se han atrevido, pero yo estoy consciente de que si fuésemos capaces de levantar un liderazgo que tenga esta visión, yo creo que entre los polos, esa persona con ese liderazgo, con capacidad de convocatoria, con convicción, con fuerza, con capacidad de resistir además los embates de la política, bueno, va a suscitar apoyo de mucha gente. Claro, costó. Ahora tú bien estás defendiendo esta manera de pensar. Pero hay que decirlo también, como lo comentamos hace un rato, que los 30 años fueron bastante vapuleados, bastante golpeados, bastante criticados por los que son hoy día gobierno junto al presidente Gabriel Boric. ¿Tú te sentiste mal? ¿Te sentiste golpeada con esto? Yo salí inmediatamente a reivindicar los 30 años, de los cuales yo me siento muy orgullosa, pero muy orgullosa. Y no me preguntes por qué, porque gastaríamos mucho más tiempo en este programa. Pero sin duda. Yo lo salí a defender y lo que me preocupó es que eran pocas las personas que salíamos a defender lo que había sido la Concertación. ¿Y por qué eso? ¿Por qué estaban tan...? Sí, yo no sé. Se entregaron un poco al discurso al otro lado. O lo otro... A ver, alguna gente se decae mucho, sufre con esto cuando tú has tratado de hacer las cosas bien.
Bueno, y te critican de esa manera, es duro, pero al final yo creo que lo ajustado era salir a defender lo que habíamos hecho, que no lo habíamos hecho todo. Bueno, era obvio, somos un país todavía que no está desarrollado, ojalá llegáramos algún día al desarrollo y lo pudieran ver mis hijos y mis nietos, pero tenemos que seguir avanzando, por eso tenemos que tener políticas de Estado, por eso es importante en política internacional, pero en política educacional pensar, yo siempre he trabajado también en esta mirada de hacer, como lo comentaba respecto a los chinos, a ver qué quiero para Chile o qué debiéramos buscar a Chile a 50 años. Entonces, a 30, a 10, entonces, y en este año, entonces, para poder llegar a aquello, ¿qué podríamos hacer? Ahora, tenemos que definirnos como país. Vamos a ser un país exportador de servicios, que tenemos todas las condiciones, vamos a aumentar el valor agregado de los productos, o sea, en vez de exportar madera, vamos a hacer muebles, y muebles preciosos, para poder exportarlo, y bueno, generar más capacidad de trabajo, etcétera, etcétera, o vamos a tener otra visión. Es lo que han hecho países como Corea del Sur, lo que han hecho países pequeños, Nueva Zelanda, Australia, países que estaban en situaciones de menos desarrollo de lo que nosotros estamos en la actualidad y que fueron capaces de ponerse de acuerdo y dar el salto. Entonces, eso significa, por ejemplo, si vamos a ser exportador de productos manufacturados, bueno, tenemos que ampliar nuestros puertos, tenemos que seguir haciendo carretera, y eso significa nuevamente más trabajo, más oportunidad, pero mirando al futuro. Entonces tenemos que diseñar, vamos a hacer un puerto por aquí, un puerto por acá, un puerto por acá. Entonces tenemos que también hacer embalses para poder tener agua, y dónde debiéramos hacerlo. Ahora, no lo vamos a hacer todo al tiro, pero tenemos que empezar a hacer las cosas con mirada de futuro, no con la contingencia del día a día, y el diputado que dijo A y el diputado que dijo C le sale a contradecir. Entonces, la política pasa a ser un enfrentamiento permanente en el que la gente está hasta aquí. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente Gabriel Boric justamente en que la política esté así y que la gente esté hasta acá con la política? Porque sobre los 30 años, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric fue muy crítico, y su gabinete también. Sin embargo, hace poco lo vimos en una gira en Europa ratificando los 30 años y diciendo que Chile era un país estable y que había que invertir en Chile gracias a los 30 años. Bueno, eso yo creo que hay un cambio, un giro en el presidente Boric, y ojalá lo siga manteniendo ese giro. Yo, por ejemplo... ¿Es un giro o son dos discursos? Espero, que yo tengo esperanza, espero que sea de verdad. Espero que sea de verdad. Estuve hace poco en la presentación de un libro de mi amigo Rodolfo Seguiel, que fue diputado y que fue un dirigente sindical muy famoso del cobre, que en los años de la dictadura encabezó las primeras manifestaciones para los efectos de, que terminase la dictadura. Yo fui a la presentación del libro, me pusieron, no sé por qué, porque soy mi amiga Rodolfo, me pusieron en primera fila, y fue el presidente Boric. Y cuando él empezó a saludar a todas las personas que estábamos en primera fila, me miró, me pescó la cara, y dijo: Soledad, qué bueno estar acá. Pero con una cosa muy auténtica, muy cariñosa. O sea, yo percibo en él una cosa muy afectiva también. Y en su discurso fue... O sea, uno dice, pero este discurso es fantástico en relación a la convocatoria a todos. Entonces, yo creo que las personas también van madurando. Cuando llegó al gobierno, no tenía ninguna experiencia, ninguna. Formó un gabinete con sus más cercanos. Había un cambio, uno se da cuenta que cada vez empieza a traer a personas que tienen experiencias anteriores de gobierno,
y es un gobierno de la concertación. ¿Eso es madurez o realismo político? También, también, claro. Realismo político y espero que sea madurez. O sea, yo creo que la experiencia de ser presidente de la República, si para mí la experiencia de ser ministro de Estado fue fabulosa, o sea, la experiencia de ser presidente y además darse cuenta de la globalidad del país y la cantidad de aspectos que hay que considerar. Por eso yo siempre pienso que tiene que ser una mirada integral, no coyuntural. Y los gobiernos deberían salirse de la coyuntura, dejar a otros que están, a los partidos políticos, y tener esa mirada que yo creo que sería convocante. Y Soledad, y en esa línea, si imaginariamente, hagamos de nuevo fantasía, tuvieses un café a solas con el presidente Gabriel Boric y el presidente te llamara: Soledad, necesito un consejo específico para ¿qué hacemos para salir de esta situación? Esto no va a salir de estas cuatro paredes. ¿Qué consejo le darías tú al presidente Gabriel Boric? No, yo no. Si él te lo pidiese. ¿Ah? Si él te lo pidiese. Si él me pide un consejo, así como me lo han pedido algunos ministros de Estado en relación a temas de sus carteras. ¿Ministros actuales? Sí, también. Yo ayudo por el bien del país a quien me pida colaboración. También colaboré mucho con personas que estuvieron en el gobierno Piñera, que me llamaban de repente para decir: mira, en esta coyuntura, tu experiencia, a ver, dame. Pero yo jamás revelaría ni a la persona que se la di, ni que tampoco tuve una reunión con él, así que menos le diría ahora cuál sería. Capaz de mi pregunta, bien. Eso da cuenta de tu experiencia política, Soledad, querida. No, pero es que, ¿sabes? La única manera de generar confianza, cuando una persona te pide algo, es que tú no se lo reveles a nadie. A nadie. Y que es algo que no hemos visto acá, digamos, la canciller Urrejola no le fue muy bien con eso. Es que tú no se lo puedes revelar a nadie. Y las conversaciones... ¿Cómo entiendes tú que se graben las conversaciones? No, eso para mí inentendible. Inentendible en una reunión en la oficina colindante o no de la canciller o en su sala de reuniones, que se le grabe una conversación. Pero es gravísimo, sobre todo cuando se trata de políticas de Estado. La política de defensa y la política de relaciones exteriores son políticas de Estado. Son políticas que jamás se deben revelar. Jamás. Mientras yo tuve el tema que conversábamos sobre la guerra de Irak, yo conversaba con México. Nos dividíamos a veces los países con los cuales conversar, que están en una o en otra posición. Compartíamos estrategias. Jamás se supo ni se sabrá, porque son políticas que uno tiene que llevar adelante, tiene que hacerse. ¿Qué mejor aliado? Era el único país de América Latina, que era México, que fue maravilloso. Esa relación fue maravillosa para lograr objetivos, para el bien, en ese caso, no solo de nuestros países, sino que para el bien del mundo, de haber llevado una guerra aprobada por el Consejo de Seguridad habría sido tremendo. Soledad, y esta manera de ver la política que tienes tú, como la estás exponiendo, como lo comentábamos hace un rato, quizás los chilenos le echamos harto de menos. ¿Te vamos a ver de vuelta? ¿Te vamos a tener de vuelta en la primera línea de la política? No, primera línea no. Cuando yo salí del Senado, dije que era la última vez que estaba en un cargo público. Yo puedo estar, como se decía, asesora ad honorem. Qué suerte la de los asesorados. Claro. Pero en un cargo de primera línea, ministro, no, ni subsecretario, ni intendente, ni alcalde, no, ni concejal, ningún cargo de elección popular. Ya. Bueno, los ministros no son de elección popular, pero son primeras figuras. Yo soy de las personas que creen, sigo creyendo, a pesar de lo que ha ocurrido, que es importante la renovación, pero la renovación tiene que hacerse siempre mirando la historia de Chile. Sí, acabó una renovación un poco... Hay una renovación validando la historia. A mí puede que no me haya gustado algunas partes de la historia de mi país como no me han gustado,
pero tengo que conocerla y saber por qué terminó el suicidio Balmaceda, o saber qué pasó efectivamente en el gobierno de la Unión Popular, qué pasó qué pasó en los gobiernos anteriores, qué pasó cuando se privilegió la educación, en fin, ver bien los avances en forma objetiva que se tuvo durante los gobiernos de la Concertación, qué pasó en los gobiernos de el presidente Piñera, etcétera, y siempre con respeto, valorando lo bueno y al mismo tiempo descartando las cosas que se han hecho mal. Yo valoro las cosas, valoro del presidente Piñera la forma en que enfrentó la pandemia. Yo creo que aquí en Chile las vacunas, los sistemas que se dieron para tenernos en encierro, que fue un poco grato para todos, pero tan necesario para no seguir propagando. Hubo una gestión. Yo le valoro esa muy gestión. alabada. Sí, yo se la valoro y lo reconozco, así como me parece malas, regulares o más o menos, otras políticas que llevó adelante. Y no es de mi visión de país, un poquito autoritario, un poquito llevado a su idea. Bueno, el presidente Piñera, yo creo que fue conocido siempre en política por ser llevado a sus ideas. Así es. Soledad, vamos llegando al final de la entrevista. ¿A quién te gustaría ver en La Moneda en el próximo gobierno en 2 años más? Persona no voy a decir, porque sobre todo adelantar el nombre de persona es para que empiecen a descalificarlo de inmediato. Yo tengo algunos nombres en mi cabeza, pero no los voy a decir porque porque van a empezar las redes a malinterpretar. Pero un perfil, a ver. Un perfil de una persona que dialogue, que sepa dialogar, que sepa escuchar, que sea plural, que sea capaz de entender la sociedad y el mundo, que entienda la globalización, que entienda hacia dónde va el mundo. Yo escribí hace algunos días la situación de la India y cómo India puede transformarse en una potencia alternativa a China. Así es. Entonces, ya los pasaron en población. En población ya lo pasaron. Entonces es bien importante estar mirando. Una persona tiene que ser culta, además, que le guste estudiar, o si no sabe demasiado, que tenga la capacidad de entender que va a tener que tener colaboradores que sean muy expertos en cada uno de los temas para tomar las mejores decisiones. Saber escuchar y saber empatizar también con los dolores y con las situaciones que tenemos pendientes en Chile. Bien, tenemos elecciones a puertas, así que espero poder volver a invitarte acá a Ciudadano Político y poder conversar más del tema. Soledad, muchas gracias por nos acompañar hoy día. No, muchas gracias, Cris, por tu invitación y lo grato que resulta estar en este programa. Muchas gracias, un gusto. Igualmente. Bien, gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político, acá en Agricultura TV, todos los miércoles a las 10 de la noche. Hoy día estuvimos junto a la ex canciller, ex ministra Soledad Alvear, también integrante de Amarillos por Chile. Gracias por habernos acompañado, nos vemos.